Tras ganar la Copa de Europa del 87, el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, sabía que iba a ser muy difícil retener a su gran estrella. Paulo Futre ya había deslumbrado durante toda la temporada, pero en el Prater de Viena dio un paso más con una jugada maradoniana que, a pesar de no acabar en gol, lo puso en órbita de los clubes más poderosos del mundo. Corría el mes de junio, el Inter buscaba sustituto a un ya envejecido Karl-Heinz Rummenigge y el traspaso estaba cerca de concretarse. Pinto da Costa pensaba que podía sacar más dinero, pero Futre quería salir y el desenlace parecía inevitable. Sería un gran nombre más en un calcio que en la década de los 80 era algo así como un all-star del fútbol. Cuando estaba a punto de firmar el acuerdo con los italianos, recibió una llamada. Un candidato a la presidencia del Atlético de Madrid le dijo que quería reunirse con él para hacerle una oferta que no podría rechazar. Hoy, en Café Karlovich, os hablaremos de cuando el fútbol fue a las urnas. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido a una semana más, candidato a presidente de Café Karlovich, Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Tony? Pues un programa, como dices, muy electoral. Va a ser un programa diferente, futbolero, porque las historias evidentemente son historias de fútbol, pero con ese toque, con ese sabor a urna que, bueno, que queremos traer también como siempre hacemos, ¿no? Por equivalencia con algo que también se está viviendo en la actualidad. Estamos en el mes de febrero de 2026, para quien escuche el programa igual dentro de unos meses o dentro de unos años. Y bueno, está pasando algo relacionado con procesos electorales. Así es, siendo más concreto, pues bueno, pronto van a ser las elecciones del Fútbol Club Barcelona. De hecho, ya Laporta ya presentó su dimisión como presidente. Ahora está con el proceso este de recoger firmas, diferentes candidatos. Pero es que en nuestro fútbol tenemos, Marcos, muchísimas historias de elecciones de fútbol que son dignas de guiones de Hollywood. Pues sí, Tony. Y os vamos a traer tres historias. Una del Atlético de Madrid, otra del Barcelona y otra del Real Madrid. Historias que nos permitirán volver a saborear un aroma a un fútbol de otro tiempo que no solo se podía ver en el césped, sino también en los palcos. Un fútbol que, si darnos cuenta, se nos ha escapado entre los dedos con pena, porque también nos hacemos mayores. Y como veremos, son tres historias que incluyen personajes pintorescos, promesas cumplidas, promesas incumplidas también, y sobre todo nos darán una radiografía de la personalidad de los célebres presidentes que las protagonizaron. La primera de ellas data de finales de los 80, y no es que no hubiera elecciones anteriormente, porque sí que hay precedentes mucho más antiguos. Sin ir más lejos, el propio Barcelona celebró ya unas elecciones en el año 53, y lo hizo siguiendo una norma de la Delegación Nacional de Deportes que obligaba a todos los clubes a convocar elecciones para cambiar su directiva. En el caso del Madrid, por ejemplo, nadie se atrevió a competir contra Santiago Bernabéu y no llegó a votarse. Pero en el Barcelona sí que hubo enfrentamiento electoral y un joven candidato, Miró Sans, del que ya hablamos en nuestro capítulo dedicado a la carrera de Lenio Herrera, se impuso en unos comicios no del todo modernos, porque no se permitía, por ejemplo, votar a las mujeres, y en los que una persona podía votar si llevaba el carnet de socio de otra, también por esa otra persona, pero ya se votó y ya, pues como decimos, Miró Sans se proclamó vencedor. Bueno, algo así hizo algún candidato más, mucho más reciente. Pero bueno, ya no hagamos spoiler todavía. Pero bueno, Marcos, pues dicho todo esto, muy bien explicado, vamos a ir a por nuestro primer relato, no sé qué te parece, protagonizado por un hombre, un personaje inolvidable, yo diría incluso imprescindible en este fútbol de los 80 y 90 sobre todo, ¿no? Que ya ha aparecido en alguna ocasión, ¿no? Un poquito de refilón a lo mejor en el programa, pero que hoy tendrá pues, un lugar un poquito más especial. Hablamos del que es probablemente
con permiso quizá de don Manuel Ruiz de Lopera, el presidente más peculiar de la historia del fútbol español, y es que anécdotas no le faltan a don Jesús Gil y Gil. Todo un personaje, Gil. Un personaje que no era un desconocido cuando se presentó a las elecciones del Atlético de Madrid. Su nombre había empezado a sonar por un triste suceso, como fue el derrumbe de un restaurante en el complejo turístico de Los Ángeles de San Rafael, del que había sido constructor, era propietario y por el que pasó un par de años en la cárcel. Se metió en el mundo del fútbol, fíjate, en 1982, cuando durante 5 meses formó parte de la directiva de Vicente Calderón, pero parece que no le gustó mucho lo que vio desde dentro y a los 5 meses dimitió, pasando a ser uno de los principales detractores y mascullando pues, la posibilidad de ser presidente algún día. Vicente Calderón, uno de esos casos en los que para varias generaciones, como la nuestra, un nombre es más un estadio que la persona que dio el nombre al mismo, ¿no? Pero Calderón, persona, era un mito del Atlético de Madrid. Había ocupado el sillón del máximo mandatario rojiblanco entre el 64 y el 80, viviendo una de las mejores épocas de la historia del club y se tuvo que marchar con el club ya en horas bajas tras perder las elecciones del año 80 ante otro personaje muy peculiar. Los que tengan cierta edad incluso lo recordarán debatiendo en platos de televisión, el doctor Alfonso Cabeza. Pero tras la inhabilitación de Cabeza, por culpa de sus ataques a los árbitros y a la federación, Calderón volvió solo 2 años más tarde para vivir una segunda etapa que ya no fue tan gloriosa como la primera y en la que, entre otras cosas, vivió el turbio episodio del traspaso en 1985 de su estrella, el mexicano Hugo Sánchez, al Real Madrid, usando como puente al Pumas mexicano en una operación a 3 bandas que pretendía evitar la ira de la afición atlética por un traspaso directo. Pero claro, no coló. Hugo fue vendido por 200 millones de pesetas al Atleti, del Atleti al Pumas, y en solo 2 semanas, sorpresa, el Pumas lo vendía por 250 millones al Madrid. Paradójicamente, esta venta pudo salvar económicamente al Atleti, pero dejó una herida muy profunda entre los aficionados. En medio de una gran crisis económica e institucional, pues se convocaron elecciones para el verano de 1987. Se dudaba si el veterano presidente se presentaría o no a la reelección, pues debido a su maltrecha salud, pero Calderón disipó las dudas y comunicó su intención de hacerlo, aunque desgraciadamente falleció en marzo tras sufrir una hemorragia cerebral. Tenía tan solo 73 años. Poco después se formó la Junta Electoral y se convocaron las elecciones que se iban a celebrar el 26 de junio y para las que hasta 5 candidatos consiguieron las firmas necesarias, aunque finalmente solo 4 comparecieron. Sus nombres: Salvador Santos Campano, Agustín Cotorruelo, Enrique Sánchez de León y Jesús Gil. Curiosamente, tanto Cotorruelo como Sánchez de León habían sido ministros, el primero en el tramo final de la dictadura de Franco y el segundo en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Costaría ver ahora a un exministro presentándose a unas elecciones de un equipo de fútbol, pero oye, es lo que tiene el fútbol retro. Fue en este proceso electoral cuando Gil apareció definitivamente en escena y se nos mostró en todo su esplendor como ese personaje que nos acompañó durante tantos años. Sí, porque Gil era una revolución, Marcos. Suponía un verdadero cambio de rumbo con respecto al resto de los presidentes, bueno, mejor dicho, los candidatos a la presidencia. Eran todos de un estilo más tradicional, digamos, ¿no? Su lema, por un nuevo Atlético, Jesús Gil presidente. Era toda una declaración de intenciones. Prometió una forma diferente de dirigir el club, romper con el modelo de Calderón y modernizarlo. Declaró que era fundamental conseguir ingresos extraordinarios y anunció como secretario técnico al grandísimo exjugador Rubén Cano, al cual tuvimos la suerte de tener aquí en Café Karlovich. Él sería el encargado de captar talentos que debería llevar al equipo para pelear por los títulos. Era sin duda el candidato más excéntrico y mediático. Y por si su carisma no fuera suficiente, contó con la ayuda inestimable del indiscutible número 1 de la radio deportiva española en ese momento, José María García, que lo vendía como el único candidato capaz de resolver los problemas del club y de llevarlos pues, a ese siguiente nivel, ¿no? Aún así, las elecciones parecían igualadas y las encuestas pues, apostaban por un duelo muy reñido entre Gil y Sánchez de León. Pero entonces Gil se sacó un as de la...
En el capítulo dedicado al gol de Rabah Majer, en la final de la Copa de Europa del 87, que sirvió al Oporto para doblegar al Bayern, fue uno de los primeros que hicimos y ya os hablamos de Paulo Futre. Destacamos entonces un jugador suyo por la banda que a punto estuvo de acabar en gol y que hubiera puesto patas arriba el fútbol, casi como la cabalgada del barrilete cósmico de Maradona en el 86. Portugués, de Montijo, tenía solo 21 años y se había convertido en el mejor jugador del campeón de Europa. Zurdo, muy rápido, regateador, con aura, con la melenita, con su sonrisa, con los ojos azules. Desde luego parecía el jugador ideal para comenzar un proyecto ganador. En una época en la que el calcio dominaba claramente el mercado, con un Inter loco por los huesos del que sería proclamado Balón de Plata de 1987, pocos pensaban que un candidato a la presidencia del club rojiblanco podría convencerlo para unirse a un proyecto que entonces no era más que un boceto. Pero a Gil no le faltó nunca la fe en sí mismo y un 24 de junio, tan solo 2 días antes de las elecciones, se embarcó junto a su secretario técnico, Rubén Cano, 2 abogados y el representante sevillano, Roberto Dale, en la aventura que tendría que acabar con la firma de Futre por su candidatura. Primero partieron rumbo a Oporto, donde llegaron a un acuerdo con la directiva de Pinto da Costa para el traspaso de su estrella por unos 400 millones de pesetas. Para que os hagáis una idea de la magnitud del traspaso, recordad que solo 2 años antes la venta de Hugo Sánchez al Puma se había producido por solamente la mitad de esta cifra. Con el acuerdo con el club portugués ya bajo el brazo, la siguiente estación era Milán, donde el Oporto disputaba un torneo amistoso conocido con el bastante pretencioso nombre de Mondialito, que la verdad contó con una participación top en las pocas ediciones en las que se disputó. Allí, la comitiva se reunió con Paulo Futre. Le explicaron su proyecto, Gil más emocional y Rubén Cano más centrado en lo deportivo. Y los más de 100 millones de pesetas por cada año de contrato y un pago en especie consistente en un chale con piscina y un Porsche se encargaron de hacer el resto. Un Porsche que, por lo visto, Futre pidió por adelantado. Si no ganaba Gil las elecciones, probablemente acabaría en el Inter. Y en Milán, seguro que se vive mejor con un Porsche que sin él. Así que Gil acababa de dar el golpe de efecto. En una operación en la que solo él había creído, se acababa de hacer con el jugador de moda en el fútbol europeo. Y eso, claro está, había que contarlo. Cualquiera estaría deseando anunciarlo, hasta el candidato más discreto. Tratándose de Gil, no había tiempo que perder. Fiel a su estilo, no usó una estrategia de comunicación como la de Florentino con Figo, anunciándolo de manera solemne. Gil subió al avión, al portugués, y se lo llevó nada menos que a un mitin electoral que celebraba en una discoteca de moda de Madrid. Pácara se llamaba. Y en ella había actuado meses antes nada menos que David Bowie en una fiesta privada. Imaginaos el jolgorio de los asistentes al acto. Pocos dudaban de que la victoria ya estaba en su mano. Y pocas horas después, las urnas así lo certificaron. Jesús Gil casi duplicó el número de votos a su contrincante y se hizo con la presidencia del club para dar comienzo a una etapa que dio para un doblete, un descenso a los infiernos, demasiados entrenadores y multitud de episodios que podrían protagonizar, Marcos, una temporada completa de nuestros retos salvajes. Desde luego, Gil es una fuente interminable de anécdotas y de relatos, entonces no podemos prometer que no vaya a volver a nuestro podcast, porque desde luego material nos dejó un rato. Pero hoy va de elecciones, así que paramos aquí, las elecciones del Atlético de Madrid de 1987, y nos vamos a la siguiente historia. Nos vamos a ir ahora a Barcelona, a unas elecciones que también iban a suponer un cambio de ciclo en el club. Corría el mes de febrero del año 2003, cuando Joan Gaspar presentaba su dimisión como presidente culé tras 3 años desastrosos en los que el Barcelona fue enlazando un fracaso tras otro. La etapa de Gaspar, el eterno vicepresidente de la era José Luis Núñez, ya empezó con mal pie, cuando Florentino le arrebató a su capitán Luis Figo en aquel proceso electoral paralelo del que ya os hablamos en el capítulo dedicado a la vuelta del portugués al Camp Nou. Menos de 3 años después, Gaspar se iba, en sus propias palabras, sin rencor y pidiendo disculpas a los socios, dejando a Enric Reina al mando de la Junta Directiva Provisional con el encargo de convocar las elecciones cuando menos afectaran al equipo. Esto, claro, sucedería en verano. En esta ocasión, el gran favorito era el afamado publicista Lluís Bassat, que había intentado derrotar a Gaspar en las anteriores
elecciones y estaba dispuesto a intentarlo pues, por una segunda vez. Un sondeo publicado a finales de abril daba a Basad nada menos que un 40% de la intención de voto, aunque no podía confiarse porque casi la mitad de los socios encuestados declararon estar aún indecisos. Como por otro lado, pues también es normal, ya que en estos casos es normal estarlo hasta que los candidatos pues empiecen a revelar sus programas y sobre todo, Marcos, las promesas, que era lo que molaba por aquella época. El principal outsider parecía el joven abogado Joan Laporta, que se había dado a conocer con una plataforma llamada Elefant Blau, que fue el azote en los últimos años del nuñismo, llegando a promover una moción de censura en el año 98, que acabó, eso sí, ratificando a Núñez, pero que lo desgastó bastante hasta el punto de que este último acabó dimitiendo en el año 2000. Y el 10 de junio, Laporta se descolgó con el anuncio de un acuerdo que, según sus cálculos, sería el impulso que le haría superar definitivamente a un Lluís Bassat que iba perdiendo fuelle con el paso de las semanas. De manera inesperada, anunció que había llegado a un acuerdo con el Manchester United para el traspaso del que en ese momento era el jugador más mediático del mundo, el inglés David Beckham. Faltaba el acuerdo con Beckham y con su mujer, indicaba al día siguiente el Mundo Deportivo, pero el escollo del club inglés, que no era precisamente un equipo vendedor y menos cuando se trataba de una estrella forjada en su propia academia, parecía salvado. Tenía sentido, porque aunque solo unos meses antes parecía imposible sacar a Beckham del United, su relación con Alex Ferguson se había erosionado mucho. Ferguson no solo había hecho debutar a Beckham, sino que había sido como un padre para él desde el inicio de su carrera, pero a un entrenador serio y disciplinado como él, forjado en el Aberdeen de finales de los 70, el hecho de que su chico favorito se hubiera convertido en un icono publicitario y tuviera en su cabeza asuntos diferentes al fútbol, no le entraba muy bien en sus planes y en su manera de concebir el deporte. La distancia entre los dos era cada vez mayor y se podía palpar la tensión entre ellos hasta el punto de que se rumoreó que el técnico había pegado una patada a una bota y había roto la ceja a Beckham y que esto había hecho montar en cólera al 7 de los Red Devils. No sabemos si efectivamente fue Ferguson el que le rompió la ceja a Beckham, pero sí recuerda que vimos a Beckham con esa tirita y con esos puntos en la ceja, así que puede ser que algo hubiera. Algo cuenta en su documental, sí, sí. Y además esa carita para esos anuncios, Marcos, eso había que cuidarlo. El anuncio de Laporta, fíjate, pareció confirmarse cuando el propio United publicó horas después una nota en su web reconociendo que efectivamente habían recibido una oferta blaugrana y ellos estaban dispuestos a aceptarla. Para neutralizar el efecto del anuncio de Laporta, Bassat contraatacó declarando que él había ofrecido también al jugador, pero que al menos de momento lo había desestimado por el riesgo de alterar el equilibrio salarial de la plantilla. Laporta, por su parte, le respondió que si se fijaba tanto en su programa, pues oye, que le animaba a votarlo. Pero pese al terremoto causado en el proceso electoral culé, seguía estando el escollo del acuerdo con el jugador. Bex no estuvo en ningún momento al tanto de las negociaciones y en cuanto se enteró de la noticia por la prensa, fue furioso a pedir explicaciones a Peter Kenyon, el director deportivo del club, y a esperarle que no le importaría salir del club, pero que no quería ir al Barcelona. Y es que si no le gustó que el club de su vida negociara por él a sus espaldas, pues tampoco lo hizo que el candidato Laporta pues, lo usará como baza electoral. Con todo esto, el suflé fue bajando rápidamente hasta el punto de que el propio Sandro Rosell, el hombre fuerte del área deportiva de la candidatura, no se mojó y salió por la tangente solo unas horas después del anuncio de Laporta, cuando la prensa le insistió, tan solo unas horas después, para que confirmara el fichaje. Esto no toca. Ahora tocan las firmas. Refleja la misma portada del mismo Mundo Deportivo a la que hemos hecho alusión antes, en unas declaraciones en las que Sandro Rosell consideraba a Beckham uno de los grandes jugadores del mundo, como también lo eran otros. Así que el fichaje pues parecía cada vez más lejano y en la candidatura de Laporta pues llegaron a temer estar heridos de muerte como castigo por haber usado balas de fogueo. Mientras que Bassat pues creyó coger aire tras unos sondeos que mostraban a Laporta cada día más favorito. Muy poco después, Bassat, a buen seguro, comenzó a frotarse las manos cuando los rumores volvían a hacer entrar en escena a Florentino Pérez. Un florentino que en sus 3 veranos como presidente había traído a Figo, Zidane y Ronaldo Nazario. No parecía que pudiera ir de farol cuando se le metía un fichaje entre cejas. Pero,
¿Quería realmente Florentino fichar a Beckham? Era algo que se había rumoreado desde el mes de abril, días después de la eliminatoria que enfrentó al United y a los blancos en el Champions, esa eliminatoria en la que Ronaldo salió ovacionado de Old Trafford tras su hat-trick. Tras esa eliminatoria se decía que el Madrid había hablado con el inglés y que éste había quedado seducido con la idea de vestir de blanco, que el United estaba dispuesto incluso a negociar. Pero en menos de una semana, el tsunami mediático que suponía juntar al jugador más famoso del mundo con el Madrid perdió fuerza al ser cortada de raíz la especulación por el propio club blanco, en un comunicado oficial que alojó en su página web y que decía lo siguiente. En contra de las especulaciones que han rodeado este asunto, el Real Madrid no tiene intención alguna de negociar un acuerdo para fichar al señor Beckham. No contento con esto, el propio Florentino respondió a la prensa británica con ese ya famoso y mítico never, 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 cuando fue preguntado por el 7 del United. Pero cuando el tema ya parecía olvidado, en plena campaña electoral barcelonista y solo unos días después del anuncio de Laporta confirmado por el United, la posibilidad de un nuevo fichaje galáctico para el Madrid, pues eso volvía a sonar con muchísima fuerza. A pesar de la negativa de Florentino, desde luego, Beckham encajaba en su modelo de negocio como un guante. Pero encajaba también deportivamente, porque el inglés era un interior derecho, y aquí el Madrid ya contaba con Figo para esa posición. Ya había empezado a no ser el mejor Figo, pero todos dudaban, o pocos dudaban, de que el portugués iba a ser un titular indiscutible. Y no era el inglés un jugador muy versátil, que digamos, puesto que basaba su juego en el pase largo desde la derecha, una posición desde la que se convertía en una especie de organizador del equipo, un playmaker de banda, pero ¿se movería Figo a la izquierda? ¿Jugaría por el centro? Todo podía pasar, pero desde luego no parecía un encaje fácil si se quería sacar lo mejor de ambos jugadores. Volviendo al Fútbol Club Barcelona, pues por fin, el 15 de junio de 2003, se celebraron las dichosas elecciones. Y a pesar de que la gran baza electoral de Laporta pues, parecía quedar cada vez más lejos del Camp Nou y más cerca del Bernabéu, el abogado salió victorioso por un amplio margen, 27.138 votos frente a los 16.412 de su rival Lluís Bassat. Laporta desembarcaba en la presidencia de la mano de nombres que llegarían a ser ilustres en el club, como el ya citado Sandro Rosell, o Josep María Bartomeu, o Ferran Soriano. Tras la victoria electoral, se dice que Laporta intentó llevarse el gato al agua y convencer a Beckham. Rosell habría llamado al representante del jugador para hacerle una última intentona. Se llegó a rumorear que los ingleses, con pasado culé, como Bobby Robson o Gary Lineker, e incluso su excompañero en el United, Jordi Cruyff, habían intentado persuadirlo. Incluso se escribió que Ferguson apoyaba la opción del Barcelona desde dentro para evitar que Beckham se saliera con la suya. Pero todo fue inútil. Solo 2 días después, el 17 de junio del 2003, el Madrid anunciaba el fichaje de David Beckham por 4 temporadas a cambio de 25 millones fijos y 10 en variables. Nunca os fiéis de un never, 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 ¿eh? Rosell salió a la palestra para sacar pecho por haber conseguido que el Madrid pagara más de lo que en principio estaba dispuesto a hacer para hacerse con el futbolista. El que no se consuela, Marcos, es porque no quiere, la verdad. Pero aunque parecía que la historia del 2000 con el fichaje de Figo se volvía a repetir, pues al final, quieras o no, un Barcelona herido en pleno proceso electoral por un fichaje estratégico que acabaría llegando al Real Madrid. En esta ocasión, el Barcelona, hay que reconocerlo, reaccionó de manera brillante. Pues sí, porque poco más de un mes, desde que el fichaje de Beckham se anunciara por parte del Madrid, el club catalán se hacía con el fichaje del brasileño del Paris Saint-Germain, Ronaldinho, a cambio de unos 30 millones de euros. Ronaldinho, que parecía haber estado muy cerca precisamente del United para convertirse en el sustituto del nuevo jugador madridista y al que también se decía que el Madrid había pedido que aguantara un año más en París para convertirse en el Galáctico de 2004, se unía al proyecto de Laporta, convirtiéndose en el quinto fichaje tras Luis García, al que recordamos sobre todo en el Liverpool de Benítez, el portero turco Rustu Rekber, Rafa Márquez y Ricardo Quaresma. Hizo buena pareja Luis García con Torres en el Atlético de Madrid, pero bueno. Un plan B que el tiempo demostraría que era mejor que el plan A. Y directamente cambió la historia moderna del Fútbol Club Barcelona con 3 años maravillosos de un fútbol de fantasía que encandilaron al Camp Nou y yo diría que al mundo entero. Y además desde el primer día.
Literalmente, además, como ya contamos en nuestro capítulo dedicado al golazo que marcó en su debut en el campo azulgrana en aquel partido de madrugada contra el Sevilla. ¿Y Beckham? Pues Beckham, por su parte, no resultó demasiado determinante en un Real Madrid que comenzó, digamos, con su curva descendente. Pues sí, hay veces que, como vemos, se puede llegar a perder una partida tan importante como esa de Beckham y en el fondo salir ganando, ¿no? Creo que ahora Correcto. pocos dudan de que Ronaldinho fue el fichaje correcto en esas elecciones y que Beckham no sé si desestabilizó al Madrid, pero desde luego no encajaba en el equipo, no era necesario, duplicaba la posición de Figo, como hemos comentado antes. No sabemos qué hubiera pasado con él en el Barcelona. Probablemente no hubiéramos visto un Barcelona tan fuerte, porque Ronaldinho fue absolutamente determinante en esa explosión de fútbol que se vivió con Fran Rijkaard y al año siguiente ya con la llegada de Eto'o y bueno, ese Barcelona tan vistoso, ¿no? Que se pudo ver y tan dominante en algunas ocasiones, dudo que con Beckham pues se hubiera podido llegar a conseguir. Totalmente de acuerdo. Y Tony, vamos a nuestra tercera historia y nos vamos a las elecciones que sucedieron a esa dimisión de Florentino Pérez de la que os hablamos en el reciente capítulo dedicado al aviso de bomba en el Bernabéu, muy poco después de estas elecciones del Barcelona. Tras la dimisión de Florentino, tras ese partido de liga nefasto, de infausto recuerdo contra el Mallorca, su sucesor, Fernando Martín, llegó a la presidencia con la idea de agotar la legislatura, de permanecer 2 años en el cargo como si se tratara de un presidente electo poniendo en marcha su propio proyecto. Se decía, además, que en ese proyecto contaría con Carlo Ancelotti al mando, pero la idea de contar con un presidente interino convertido en presidente electo, como si hubiera sido electo, pues la verdad es que no gustó a la directiva y se empezaron a mover las cosas entre bambalinas y al final Fernando Martín acabó saliendo. Así es, no gustó que se quisiese agarrar al sillón, como se suele decir popularmente, ¿no? De hecho, Marcos, tan solo 2 meses después de su aterrizaje, tras la derrota del Madrid frente al Arsenal de Thierry Henry, con López Caro como entrenador, pues Fernando Martín acabó anunciando su dimisión con la intención de que se convocaran elecciones y así poder presentarse y, en caso de ganar, eso sí, convertirse en presidente legítimo de la entidad. Hagamos un pequeño spoiler. Curiosamente, Martín no se acabaría presentando. Un caso realmente bastante extraño el suyo. Pero pese a la ausencia de Martín, no faltaron candidatos. El expresidente Lorenzo Sanz volvía a postularse. Junto a él, Juan Palacios, el exitoso empresario, Villar Mir, Arturo Baldassano y un antiguo directivo de Florentino llamado Ramón Calderón, que pronto comenzaría a sonar con fuerza en los medios por lo agresivo de su campaña. Calderón sabía que una afición desencantada tras haber encadenado nada menos que 3 años sin títulos necesitaba ilusionarse. Y nada mejor para ello, fíjate que no somos los únicos nostálgicos, que nombres que habían llevado al club a la gloria en épocas muy recientes. Con el eslogan electoral "ficha lo que sientes", Calderón ya dio una pista de lo que se estaba preparando. Y en su presentación como candidato no decepcionó y apareció junto al que sería su director deportivo, el héroe de la séptima, el montenegrino Peja Mijatovic. Fíjate, Marcos, Mijatovic era agente FIFA en el momento de su captación. De hecho, se había convertido desde su retirada en un gran conocedor del mercado. Se podría decir un caso similar al reciente de Deco con el Fútbol Club Barcelona. Peña tampoco se iba a quedar corto con su primer movimiento, ojo. Pues no, porque como entrenador anunció al italiano Fabio Capello, que había dejado una huella inolvidable en su única temporada, la 96-97, en la que cogió un club que venía de quedarse fuera de Europa y lo hizo campeón de liga, superando al Barcelona de Ronaldo Nazario y Bobby Robson, con, todo hay que decirlo, un equipazo. Y no es que encandilase con su juego, pero sí que fue capaz de crear un grupo muy sólido con jugadores que no debían ser precisamente fáciles de gestionar. Y hay que darle mérito por haber conseguido que una actuación individual tan estratosférica como la del brasileño Ronaldo se quedara sin el premio de la liga. Decimos eso de que tenía jugadores que no tenían que ser fáciles de gestionar porque antes de los Galácticos existió la llamada Quinta de los Ferraris. Un grupo de jugadores con tanta calidad en el campo
como eso sí, díscolos fuera de él. Mijatovic, Šuker, Seedorf, Roberto Carlos. No estaría mal, Marcos, pegarse una fiesta en aquellos años con ellos, ¿verdad? Sí, en aquellos años, porque yo creo que ahora no les aguantaríamos. El caso es que la primera etapa de Capello había terminado de manera abrupta, con el sabor agridulce de una obra inacabada. No acabó de llevarse del todo bien con el presidente de entonces, con Lorenzo Sanz, y Berlusconi lo llamó para que volviera a un Milán que se encontraba a la deriva, tras haber intentado reverdecer laureles tras haber repatriado a Arrigo Sacchi de la selección italiana, pero que no había tenido éxito para nada esa idea de Berlusconi de traer a Sacchi de nuevo. Mijatovic pensaba que nadie mejor que Capello, un Capello que tras fracasar en una segunda etapa con el Milán, porque volvió el Milán a intentar tirar de entrenadores antiguos, pero no consiguió reverdecer éxitos, Capello había pasado después de ese Milán con bastante éxito por la Roma, a la que hizo campeona, y por la Juve, a la que también hizo campeona en varias ocasiones, aunque luego esos títulos acabaron empañados por el escándalo del Mugigate. Pero las promesas de Calderón no se van a quedar ahí. Mijatovic y Capello, pues oye, sonaban bien, pero al final el equipo lo que necesitaba y lo que le hacían falta eran nuevos jugadores. La era de los Galácticos ya era una cosa caduca y del pasado. Figo se había marchado en un año antes. Zidane había terminado su carrera en el Mundial del 2006 con el cabezazo a Materazzi. Ronaldo ya ni siquiera era el Ronaldo ya mermado que llegó al Madrid. Raúl había perdido su chispa. Roberto Carlos ya estaba entrado en años. Beckham ya pasaba de los 30 y nunca había mostrado en el Madrid pues ese nivel del que sí había mostrado en el Manchester United. Vamos, que hacía falta un plan renove y una auténtica revolución. A Calderón no le tembló el pulso. En una comparecencia pública de campaña declaró que si era presidente, el brasileño Kaká y el holandés Arjen Robben serían jugadores del Real Madrid. Robben, según declaró, ya había firmado con él y sobre Kaká pidió a los periodistas que no tuvieran ninguna duda. Y también habló de un tercer fichaje, dejando entrever con múltiples pistas que se trataba de Cesc Fábregas, algo que acabó siendo confirmado por Calderón unos días más tarde. No de acuerdo con el Arsenal, pero sencillamente porque como candidato no podía cerrar aún acuerdos con clubes a falta de que ganase esas elecciones. Cesc se uniría al Real Madrid. Eran tres nombres muy potentes, desde luego. Kaká era la estrella del Milán, un potencial Balón de Oro a sus 24 años con una zancada, una clase y una llegada al gol que lo convertían en la bandera de cualquier proyecto ganador. Robben, por su parte, era un diabólico extremo zurdo, que si bien no había dado en el Chelsea todo el nivel que se le presuponía cuando maravillaba el Eredivisie con el PSV, era uno de los mejores atacantes del mercado a sus 22 años. Y Cesc era ya una de las estrellas del Arsenal y con solo 19 años estaba llamado a ser una de las banderas del fútbol europeo en la siguiente década. Podemos decir, aunque eran diferentes, claro está, que podía ser un cromo algo repetido con Kaká, más que nada por su despliegue y por la zona de la que partían, pero desde luego nadie puede decir que no se tratara de un fichaje de lo más ilusionante. Y ya claro, los tres a la vez, el mismo verano, la verdad es que era imposible no ilusionarse. Pero, ¿estaré diciendo la verdad, Calderón? A ver, Marcos, no parecían Milán, Chelsea y Arsenal equipos vendedores precisamente. El Arsenal ya se lo había mostrado, de hecho, al propio Florentino con Patrick Vieira. El Chelsea tenía a Roman Abramovich y no estaba necesitado precisamente de dinero. Y pensar que un Milán, no el Milán actual, sino un Milán que en ese momento era de los mejores equipos de Europa, pues que fuese a soltar a su crack con esa edad, pues la que se antojaba bastante imposible, ¿eh? Pero oye, Calderón lo afirmaba con tal rotundidad, más que Laporta incluso, con el tema de Beckham. Y al fin y al cabo, pues Laporta anunció un acuerdo con el United, no dijo que Beckham estuviera fichado en ningún momento. Calderón aseguró al menos que de Kaká y Robben que estaban hechos, a pesar de que luego se supo que no había llegado a acordar el traspaso con los clubes de origen. Y llegó el día de las elecciones y Calderón ganó por un puñado de votos a Juan Palacios. Nada de una diferencia amplia como la que vimos antes de Laporta contra Lluís Bassat. Y ya presidente, siguió con su promesa. Kaká, Cesc y Robben jugarían en el Madrid. De nada sirvió que Kaká lo desmintiera y dijera que no se movería del Milán bajo ningún concepto. Finalmente, ninguno de los tres fichó por el Madrid ese año. En su lugar,
Mijatovic puso a disposición de Capello a un grupo de futbolistas que, si bien tenían nombre, no ilusionaban ni muchísimo menos como las promesas electorales. De la Juve llegaron 2 hombres. Fabio Cannavaro, que probablemente fue el fichaje que más pudo ilusionar porque acababa de hacer un Mundial 2006 increíble. Sí que es verdad que estaba ya bastante pasado de edad, 33 años, y acabaría siendo Balón de Oro, pero ya en el Madrid mostró el declive de su carrera deportiva, ya nunca llegó a ser un defensa, ni muchísimo menos al nivel de ese que vimos en el Mundial de Alemania, y junto a él, Emerson, también procedente de la Juve, en la que, por cierto, debido al descenso administrativo por el lío del Calciopoli, también, a río revuelto, ganancia de pescadores, pescó ese verano el Barcelona, llevándose a Lilian Thuram y a Zambrotta. Pero no fueron los últimos fichajes o los únicos fichajes de ese verano. Exacto, porque del Olympique de Lyon llegaba Mamadou Diarra, que había sido importante en un múltiple campeón de Francia que eliminó 2 veces al Madrid en Champions. Y faltaba un mito del United, como Van Nistelrooy, un grandísimo delantero que, eso sí, ya contaba con 30 años y con bastantes dudas físicas. Como guinda llegaría José Antonio Reyes, que había sido tentado por el Atlético de Madrid y que al que este sí, por cierto, dejaba escapar el Arsenal. Y a cambio, eso sí, de Julio Baptista. Ninguno de los fichajes dio el rendimiento que se esperaba, a excepción, eso sí, de Van Nistelrooy. Aunque, bueno, podemos decir que tampoco dio lo que se esperaba de él, porque en este caso, Marcos, lo tenemos que decir en positivo, hizo un temporadón. Nada más y nada menos que 25 goles en 37 partidos y mostró un nivel muy cercano al del tope de su carrera. Lástima de estos problemas con lesiones y que ya no pudiera disputar ninguna temporada más sin graves problemas físicos. Sí, qué bueno era Van Nistelrooy cuando estaba bien físicamente. Ese Delanterazo. Van Nistelrooy del United, ese año con el Madrid. Qué pedazo de delantero, 9 puro, jugadorazo. Y de las promesas de Calderón, solo Robben acabaría llegando al Madrid bajo su mandato. Lo hizo el año siguiente. Y es verdad que era el fichaje que más atado parecía. Pero se vendió la piel del oso antes de cazarlo y costó un año entero convencer al Chelsea para que lo soltara. En el club blanco, la verdad es que no llegó a tener continuidad por culpa de las lesiones y no fue hasta su traspaso al Bayern en 2009 cuando demostró que era uno de los mejores jugadores del mundo. Menuda sociedad Tony formó con Fran Ribéry, uno en cada banda, desequilibrando durante casi una década. Una de las mejores parejas de extremos Sí. que se recuerda, para mí, sin duda. Ujú. Kaká también llegó, este sí tardó algo más, 3 años concretamente, y no fue Calderón quien lo llevó al Bernabéu, sino Florentino, con su vuelta a la presidencia en 2009. Y resultó un auténtico fiasco, uno de los peores fichajes de la historia del club, si consideramos las variables precio, rendimiento y expectativas. Cierto que todo nos parece un éxito tras el paso de Hazard por el equipo blanco, pero este Kaká, aparentemente una edad perfecta porque llegó con 27 años, no fue ni la sombra de lo que había sido en el Milán. Y es que ya había comenzado su declive físico un año antes. Es verdad que se escuchaba, personas que habían visto partidos de Kaká en ese último año en Milán ya alertaban de que no era el mismo, pero claro, teníamos la imagen de ese Kaká deslumbrante y parecía imposible que ese jugador no jugara bien en el Madrid. Y Cesc fue la única promesa que no vestiría de blanco. Salió del Arsenal finalmente, sí, años después, pero rumbo al Barcelona, ya en 2011, y convertido en ese momento en capitán de los Gunners. Y yo tengo la sensación de que no llegó a dar todo lo que se esperaba de él. Ya no solo en el Barcelona, sino como futbolista. Fíjate que a pesar de haberse criado en la Masía, yo siempre vi en él a un jugador más del estilo del Madrid que del Barcelona. Igual si hubiera fichado por el Madrid, estaremos hablando de una carrera aún más brillante. Obviamente, tiene una gran carrera Cesc Fábregas, no podemos negarlo, pero yo tengo la sensación de que se quedó un poquito ahí, un poquito por debajo de las expectativas que se llegaron a tener cuando debutó en el Arsenal y cuando ya se fue convirtiendo en un jugadorazo en la liga inglesa. Yo lo hubiera visto como un gran armador en aquella posterior época de Mourinho, por ejemplo, pero no se dio. Finalmente no fichó por el Madrid, hizo su carrera de una manera diferente y, bueno, al final también supongo que estará contento con sus años como futbolista, ahora que es un entrenador en el Como. Entrenador de éxito, además. ¿Y qué pasó con Ramón Calderón? Pues estaría menos de 3 años al frente del Madrid. Su salida se produjo de una manera bastante fea en medio de una serie de acusaciones de fraude electoral de las que posteriormente saldrían exonerado.
Tras su marcha, pues Florentino Pérez volvió a ganar las elecciones y bueno, hasta hoy vigente. Y con esto acabamos 3 historias con las que hemos pretendido que reviváis, o si sois muy jóvenes, que descubráis cómo eran esos procesos electorales muy locos en la mayoría de los casos, ¿no? De tan solo hace unos años, ¿no? Yo creo que, Marcos, esto ya la tendencia es la que marca la gran competición faro a día de hoy, Premier League, grandes inversiones extranjeras, grandes inyecciones económicas. Pero qué bonito era esto de las elecciones, de que el socio decidiese por dónde quería que fuese su equipo, su club. No sé, yo lo he hecho en falta, Marcos. Sí, bueno, esto de las promesas electorales, la verdad es que da una vidilla Era muy guay. auténtica. Aunque yo recuerdo aquello de Calderón cuando prometió a Sí, Kaká, sobre todo a Cesc. Bueno, Robben parecía algo más creíble, y luego es verdad que fue el jugador que acabó llegando con él, ¿no? Como hemos dicho. Pero sí que daba una vidilla impresionante. Aquel giro del fichaje de Beckham, que parecía atado por el Barcelona, finalmente llegó al Madrid. Bueno, no pudimos vivir, o al menos no vivir con una conciencia suficiente en la historia de Futre, ¿no? Con el Atlético de sí. Madrid. Pero bueno, ahora ya es verdad que no nos imaginamos que unas elecciones pudieran llegarse a decidir por el fichaje de un crack por parte de un candidato. Siempre me pareció un poco raro, ¿no? El hecho de tú como jugador unirte de manera pública a un candidato que luego en algunas ocasiones no te iba a ceder al equipo en el caso de Exacto. que perdiera, ¿no? Por lo cual, ¿cómo quedabas tú como jugador? ¿Qué imagen dabas tú en tu club de origen? Al final tendrías que salir probablemente a otro equipo que igual no te ilusionara lo mismo que ese por el que habías pretendido fichar con un candidato. Siempre me ha parecido bastante extraño esto, Sí, pero sí, sí, bueno, sí. mira, en el caso de Futre, si hubiera llevado un Porsche, entonces, bueno, pues probablemente el fútbol Lo, también lo era hizo bien, otro ¿eh? y Sí, 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 lo sí. hizo bien, lo hizo bien. Ese chalet supongo que también le daría sus réditos en todos los sentidos. Hubo historias también contrarias. Recuerdo, de hecho, creo que fueron esas elecciones. Creo que era Camacho, que iba de director deportivo con Villarmir. Ya ahí no, ahí ya me baila un poco el recuerdo. Prometió a Pablo Ibáñez, que entonces era central del Atlético de Madrid, que había rompido en Albacete, había tenido una muy buena temporada con Perea como pareja de central, y perdieron las elecciones. Y Pablo quedó señaladísimo en el Atlético. De hecho, siguió en el Atlético unas cuantas temporadas más, pero ya no volvió a ser ese jugador. Se nota que psicológicamente le afectó y no volvió a ser ese central, ¿no? Y se quedó por el camino. O sea, que es que era muy bizarro eso de llegar prometiendo a un jugador con posibilidad de no ganar y dejar ese jugador vendido, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, a mí eso siempre me ha parecido increíble. ¿Estás insinuando que igual perdió las elecciones el Madrid o Camacho, la candidatura de Camacho por ir con Por Pablo Ibáñez? prometer Yo no, a Pablo. no sé. Bueno, Pablo Ibáñez era un buen jugador en esa época, es verdad, que era Sí, uno de los sí. mejores centrales que había en España y bueno, pues probablemente en ese momento pareció un buen fichaje, ¿no? Pero bueno, no con el toque mediático que podían tener los fichajes que hemos comentado ahora, ¿no? Estas promesas Sí, electorales sí. tan grandilocuentes y tan enormes, muchas de ellas, como vemos, no se cumplieron, pero bueno, Exacto. en el fondo sí que dieron su vidilla y bueno, nos han proporcionado unas historias que os hemos querido traer aquí. Bueno, pues nosotros podemos prometer y prometemos que volveremos pronto con nuevas historias. Eso sí, antes hay que agradecer, Marcos Rojo, muchísimas gracias. Una semana más. Tienes Nada, mi un voto, ¿eh? Tienes mi placer. voto, que lo sepas. Bueno, pues me alegro mucho, ya por lo menos tengo uno. Hombre, Así que bueno, el censo electoral creo que es bastante sí. Tiene el reducido, así que 50% de los votos ahora mismo de Café creo, Karlovich. El sí, resto sí, depende creo de que ti. ese voto puede ser bastante útil y bastante valioso. Bueno, y los que tenéis siempre nuestros votos sois todos vosotros, los que estáis al otro lado. Muchas gracias por seguir apoyando al proyecto. Ya sabéis, poder seguirnos en nuestras redes, en X, @cafekarlovich, en Instagram también, @cafekarlovich, en nuestra plataforma de YouTube. Ya sabéis, suscribiros, compartir, darle like, campanita, todas esas cosas que se hacen, comentar, ideas que tengáis, de verdad, no dejéis de proponernos, que nos gustan mucho. En nuestras plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox. Y recordad, esto sí que es una promesa firme, que esta noche juega el Trinche.